Esto pasó hace un año, cuando cruzaba el umbral de los 34. Era un día cualquiera en el pintoresco pueblo costero donde vivo, donde el olor a sal y pescado se mezcla con el murmullo de las olas. Pasaba mis días en el muelle, lanzando redes al agua, buscando esa captura que cambiaría mi vida, aunque nunca había tenido suerte. Siempre sentí que el mar guardaba secretos, pero no sabía lo que realmente quería encontrar. Una noche clara, de esas en las que las estrellas brillan con fuerza, decidí salir un rato. Mi bote estaba amarrado, y justo cuando me preparaba para volver a casa, pesqué algo inesperado. Un pez enorme, brillando como si tuviera luz propia. Me sentí emocionado, pero cuando lo saqué del agua, una melodía suave comenzó a resonar. Era extraña, casi hipnótica. No podía dejar de escucharla. Me acerqué al borde del muelle, sintiendo la brisa marina en mi rostro. Fue entonces cuando la vi, una figura en el agua, con ojos que resplandecían como los de un pez. Susurró un pacto. Te daré éxito, y a cambio deberás ofrecerme algo de tu mundo. No estoy seguro de por qué acepté. Tal vez fue la desesperación o el deseo de ser alguien importante. No pensé lo suficiente. Pasaron los días y descubrí que el mar me otorgaba dones. Mis redes estaban siempre llenas de peces de tamaños extraordinarios. Rápidamente me convertí en la envidia del pueblo. Sin embargo, empecé a notar cosas raras en mi piel. De vez en cuando, mientras miraba al océano, una sombra oscura se deslizaba bajo la superficie. Sentía escalofríos y no podía explicar por qué. El gusto del éxito se tornó en un desasosiego. Ya no me sentía como yo. Mis acciones parecían dictadas por una fuerza externa. Los peces que capturaba parecían buscarme, como si tuvieran una voluntad propia. Mi corazón latía rápido cuando lanzaba mis redes. No podía quitarme de la cabeza el mal sabor que había dejado aquel pacto. No sé cuándo exactamente empecé a sentirme atrapado. Las noches se hicieron largas y el océano, una vez amigo, ahora susurraba secretos oscuros en los que mi mente se perdía. A veces me preguntaba qué había dejado a cambio de mi éxito. No sabía cómo deshacer el pacto que me ataba a algo más profundo y desconocido. Una noche, mientras miraba las olas romper en la orilla, escuché de nuevo aquella melodía. Era más fuerte que nunca. Me sentía atraído hacia el agua. El mar me llamaba, pero no sabía por qué. Solo sabía que debía seguir esa voz. En el fondo, no estaba seguro de si quería volver. La verdad es que, mientras me acercaba al agua, mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué había hecho realmente? Sentí el frío del mar en mis pies y una parte de mí quería zambullirse. Ya no éramos solo yo y el océano. Había algo más entre nosotros, algo que esperaba con ansias que lo encontrara. Capítulo 2. Susurros en la noche. El agua estaba helada y el oleaje rompía suavemente contra mis pies. La melodía que resonaba en mis oídos me envolvía, empujándome a entrar más hondo. Pero algo me detuvo, un impulso primal de sobrevivencia. La voz que me llamaba era seductora, pero también inquietante. Cada vez que intentaba dar un paso más, un escalofrío recorrió mi columna. Era como si el mar no solo fuera un cuerpo de agua, sino un ser vivo, ansioso por reclamarme. Di un paso atrás, sintiendo la arena debajo de mis pies. «¿Qué quieres de mí?», grité, aunque sabía que las olas probablemente se tragaran mis palabras. La melodía se desvaneció, dejando un eco en el aire. Me quedé en silencio, incapaz de romper la tensión que crecía a mi alrededor. Al volver a casa, el peso del pacto se sentía más palpable. Mis manos, antes robustas de tanto lanzar redes, ahora lucían extrañas. Un leve brillo intermitente cubría mi piel, como si me estuvieran reclamando. Miré al espejo y vi mis ojos. No eran los mismos. Había algo en mi mirada que me devolvía el horizonte,
pero a la vez me lo escondía. Al día siguiente decidí hablar con Teresa, la anciana del pueblo que todos decían conocía los secretos del mar. Solía contar historias de criaturas magníficas y pactos con lo desconocido. Me acerqué a su casa, un viejo lugar cubierto de enredaderas, donde la sal y el tiempo habían dejado su huella. «¿Qué sabes sobre pactos?», le pregunté en cuanto la vi. Su mirada se fijó en mí como si pudiera ver a través de mi alma. «El mar siempre toma algo a cambio», respondió con voz grave. «Los deseos, a menudo, vienen con un precio que nunca esperas pagar». Escuché sus palabras, pero sentí que lo sabía de antemano. El mar nunca regala nada sin una razón. Me costaba respirar al pensar en lo que había hecho. A medida que pasaban los días, mis noches se volvían cada vez más inquietantes. Los sueños se inundaban de visiones del agua arrastrándome, de sombras humanas y de criaturas que nunca había visto. Despertaba empapado en sudor, con la cara al mar, como si estuviera a su lado. Una noche, mientras contemplaba el horizonte en busca de respuestas, vi una luz tenue sobre la superficie del agua. Era casi como un faro, atrayente entre la oscuridad. La melodía regresó, suave y casi ansiosa. Me sentí incapaz de resistir el impulso. Corrí hacia la orilla, pero antes de zambullirme, una forma se materializó entre las olas. Era la figura de la mujer que había visto aquella noche en el muelle. Sus ojos brillaban intensamente. Tu voz era como un susurro de espuma de mar, pero tenía un peso en cada palabra. Miré hacia atrás, hacia el pueblo, hacia la vida que una vez conocí. Pero el mar me llamaba, y cada vez se hacía más difícil resistir. La presión crecía, no era solo un deseo de éxito, era un anhelo de pertenecer, de ser parte de algo mayor. Pero, ¿a qué costo? En ese instante, el agua parecía expandirse, mostrando un mundo que anhelaba descubrir, y la pregunta en mi mente seguía resonando. ¿Qué había dejado atrás? Sin poder evitarlo, avancé, y el mundo conocido se perdió en la oscuridad. Capítulo 3. El precio de lo deseado. El agua me engulló, fría y envolvente como un abrazo. Pero dentro de ella había algo más. Al principio, solo sentí la presión a mi alrededor, una cercanía que parecía empujarme hacia un abismo desconocido. A medida que me hundía, la figura de la mujer se acercó. Sus ojos eran faros en la penumbra, guiándome a un lugar que nunca había imaginado. «Bienvenido a mi dominio», dijo, y su voz resonó como un eco. «Aquí, los deseos son más que simples palabras, son pasajes a nuevas realidades». Las sombras danzaban a nuestro alrededor. Sentí cómo la oscuridad me envolvía, alimentada por la melodía que aún sonaba en mis oídos. Me asusté. «¿Qué has hecho? Déjame volver», grité, aunque sabía que el sonido de mi voz se desvanecía en el corazón del océano. «No puedes regresar», dijo. «Tu vida en la superficie ha quedado atrás. Tienes que ofrecer algo a cambio». «¿Y qué quieres?», pregunté, temiendo la respuesta. Su sonrisa era enigmática. «Todo lo que te ha hecho humano, tus recuerdos, tus temores, tus amores. Solo entonces serás parte de mí y del poder que busques». Las sombras danzaban a nuestro alrededor. Sentí cómo la oscuridad me envolvía, alimentada por la melodía que aún sonaba en mis oídos. Me asusté. «¿Qué has hecho? Déjame volver», grité, aunque sabía que el sonido de mi voz se desvanecía en el corazón del océano. «No puedes regresar», dijo. «Tu vida en la superficie ha quedado atrás. Tienes que ofrecer algo a cambio». «¿Y qué quieres?», pregunté, temiendo la respuesta. Su sonrisa era enigmática. «Todo lo que te ha hecho humano, tus recuerdos, tus temores, tus amores. Solo entonces serás parte de mí y del poder que busques.
Comencé a sentir un tirón en mi pecho, como si algo dentro de mí intentara aferrarse a la vida que había dejado. Las imágenes de la gente que amaba, de mi hogar, empezaron a desvanecerse. Cerré los ojos, tratando de recordar. Pero el mar parecía robar cada fragmento que intentaba aferrarme. «No», grité con desesperación, y el agua pareció latir. «No te lo llevaré». Entonces la mujer se acercó más. Sus manos se extendieron hacia mí, y sentí que su energía se filtraba en mis venas, fría y magnética. «El poder está en tus manos, solo tienes que decidir qué precio estás dispuesto a pagar». La lucha dentro de mí se intensificó. El eco de mis decisiones resonaba. ¿Realmente quería poder? ¿Deseaba ser parte de este mundo misterioso? ¿Pero a costa de lo que me hacía quien era? Mientras una voz interna me gritaba que huyera, la mujer tomó mi mano. En un instante vi visiones fugaces. Mis amigos riendo, mi madre abrazándome en la niñez, los días soleados en el puerto. Todo eso estaba a punto de desvanecerse, y el pánico se apoderó de mí. «¿No quieres que te recuerde?», preguntó ella. En el fondo de mi alma supe que no podía permitírselo. «No, no quiero olvidar», respondí con la voz temblorosa. La mujer frunció el ceño, y un rayo de furia cruzó su cara. «Entonces no estás listo, pero el mar no olvida. Volverás cuando estés preparado para pagar el precio». Como un puño que se cierra, el agua me lanzó hacia la superficie. Desperté en la playa, la arena me llenaba los pulmones y el cielo era un vasto azul que parecía burlarse de mí. Me senté, temblando, con la sensación de haber estado en dos mundos a la vez. El eco de la melodía aún titilaba en mi cabeza, un recordatorio constante de que el pacto no había terminado. No sabía qué podría suceder a continuación, pero una cosa era segura: volvería a buscarla, y la próxima vez podría no tener opción. Un nuevo miedo me invadió. ¿Qué pasaría si el mar decidiera tomarme sin mi consentimiento? Miré hacia el horizonte, donde las olas se entrelazaban e iluminaban con el sol poniente. Una nueva urgencia me llenó. Ahora estaba en juego mucho más que un simple deseo. Tenía que prepararme. La llamada del mar había comenzado, y solo era cuestión de tiempo antes que volviera a buscarme. Capítulo 4. El eco de la decisión. Al día siguiente, desperté con el miedo aún frescos en la memoria. Las olas del mar rompían rítmicamente en la playa, un canto que parecía incesante y amenazador. Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. No podía simplemente regresar a mi vida normal. Cada aspecto de mi existencia me recordaba ese encuentro, y, aunque deseaba olvidar, había una parte de mí que sabía que no podría. Salí de mi casa, y el aroma del salitre me golpeó con fuerza. Los pescadores ya estaban en el muelle, sus redes caían pesadas desde el amanecer. Me sentí extraño entre ellos, como si algo en mí se hubiese fracturado. Intenté sonreír, pero la sonrisa no se asomó. «¿Estás bien, Mateo?», preguntó Luis, un viejo amigo con la piel curtida por el sol. Su voz rasposa me trajo un destello de normalidad. «Sí, solo algo cansado», respondí, sin querer compartir mis pesadillas. Mientras ellos hablaban sobre las últimas pescas, mi mente divagaba. Sentía un tirón hacia el mar, como si me llamara, pero también una certeza inquietante de que iba a volver a encontrar a la mujer. Ya no era solo curiosidad, era una necesidad oscura. Esa tarde me aventuré de nuevo hacia la costa. El cielo estaba cubierto de nubes grisáceas y un viento helado soplaba desde el océano. Caminé por la orilla, recordando la imagen de la mujer, sus ojos brillantes y la promesa de poder que ofrecía. No podía evitar pensar en lo que podría hacer con eso, pero de repente la ansiedad me golpeó como una ola gigante. «¿Qué pasa si ella no me deja ir la próxima vez?», murmuré para mí mismo.
Así que, decidido, me senté en una roca, con el agua acariciando mis pies. Necesitaba respuestas. La mujer había dicho que el mar no olvidaba. ¿Significaba eso que estaba a punto de ser arrastrado de nuevo? Pasaron las horas y apenas noté que el sol comenzaba a ocultarse. La brisa se intensificó y en ese momento sentí que alguien me observaba. Miré hacia el mar y vi una sombra dentro de las olas, una figura familiar cuya forma se dibujaba en el crepúsculo. Mi corazón se detuvo. Era ella. «Regresaste». Su voz era como un canto lejano que resonaba en mi pecho. «¿Por qué me sigues llamando?», le pregunté, sintiendo la mezcla de miedo y atracción. «No soy yo quien te llama, Mateo. Son tus deseos los que me traen», dijo. Sus manos se alzaron, un gesto casi hipnótico. «He esperado tu decisión. Estás listo para ofrecer lo que necesitas». «¿Lo que necesito?». «No sé qué quieres decir», respondí, confundido e inquieto. «Todo deseo tiene un precio, lo sabes bien. Eres impulsado por la ambición, pero también por el miedo. Ahora debes elegir. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?», preguntó, acercándose un paso más, su mirada penetrante. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Sabía que estaba en un cruce, y cada opción que consideraba podía llevarme a un lugar del que no podría regresar. Justo cuando estaba a punto de hablar, un grito desgarrador resonó en la playa. «¡Mateo!». Era un familiar, un amigo que había estado buscando. Intenté girarme, pero la figura de la mujer seguía allí, inmóvil como una estatua, y en sus ojos vi que el tiempo se contraía a nuestro alrededor. «¡No te vayas!», grité, pero el eco de mi voz desapareció en la brisa. En ese instante, una ola se elevó detrás de mí, la furia del mar se hacía presente, y el horizonte se tornó más oscuro. Ahora sabía que el mar nunca me dejaría en paz. La verdad me golpeó con fuerza. No solo estaba en juego mi deseo, algo más estaba esperando. El verdadero precio estaba a punto de ser revelado. Capítulo 5. La promesa del mar. El grito resonó nuevamente, sacándome de mi trance. «¡Mateo!», insistió la voz, cada vez más cerca. Detrás de mí sabía que Luis se acercaba, preocupado por mi aparente desconexión con la realidad. «¡No te vayas!», repetí, más ansioso que antes, sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos. La figura de la mujer seguía allí, como una sombra sobre mi conciencia, y a cada segundo que pasaba, el mar parecía alborotarse más. Las olas rompían con una fuerza desmedida, como si quisieran tragarme todo lo que había soñado. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó Luis, su voz ahora entremezclada con un toque de preocupación. Miré hacia él, sus ojos reflejaban un miedo que apenas comprendía. Pero no podía dejar de observar a la mujer. «No lo entiendes», le respondí, sintiendo el chorro de adrenalina recorrerme. «Tengo que decidir. Ella». «Mateo, no te acerques más al agua», Luis gritó, extendiendo una mano hacia mí, rompiendo el hechizo. Fue entonces cuando la imagen de la mujer pareció temblar, como un espejismo que se desvanecía. «Decídete, Mateo», susurró ella, y su voz se tornó un eco distante. Con un esfuerzo me giré hacia mi amigo, pero fue como si el mar me estuviera arrastrando. El viento soplaba con ferocidad, llevando consigo la mezcla de mis pensamientos y mi confusión. «Mateo, por favor, ven aquí», Luis me suplicó de nuevo, su rostro lleno de preocupación. Mis ojos se movieron de nuevo hacia el mar. La mujer continuaba allí, y aunque su apariencia era seductora, había algo profundamente inquietante en su presencia. «¿Qué puedo ofrecer?», le pregunté. Las palabras brotaron de mí como si de alguna manera supiera que mi vida podría cambiar para siempre. «Eres un hombre ansioso. Te ofreceré poder, influencias, cualquier cosa que desees, a cambio de tu lealtad», respondió ella. Su sonrisa era encantadora y peligrosa. «Pero el costo es tu libertad. ¿Lo aceptas?».
Mi mente se atormentaba con pensamientos de ambición y miedo. Quería más, siempre deseé más que lo que este pueblo pesquero podía ofrecerme. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la urgencia se intensificaba. Miré el mar agitado y luego a Luis. «¡Mateo!», grita Luis de nuevo, pero su voz se desvaneció bajo el estallido de otra ola. Entonces, elige. Lo que deseas puede ser tuyo, pero deberás actuar ahora. No hay más tiempo, insistió la mujer. La tensión se sentía casi eléctrica. Mi corazón latía de forma frenética. «Es tu última oportunidad», dijo, y su voz se volvió un canto, casi hipnótico. «Aventurarte en lo desconocido o quedarte atrás en la mediocridad». Luis me tomó del brazo y la conexión me sacudió. «Despierta, por favor, no lo hagas». En ese instante sentí el tirón del mar como nunca antes. Era como si estuviera siendo llamado a dejar todo atrás. La elección se cernía sobre mí, pesada como la carga de todo lo que había sido. «Esto es real, Mateo, no te dejes llevar», gritó Luis, y esos gritos resonaron en mí. El eco de la decisión resonaba tan fuerte que me era imposible ignorarlo. Miré a la mujer, su figura se mantenía firme, y en sus ojos veía el océano profundo, más allá de lo que mi mente podía comprender. Finalmente, opté por enfrentar lo que estaba frente a mí. «No, no quiero nada de esto», murmuré, aunque el miedo me recorría. En ese momento, el mar rugió con una fuerza aterradora. Las olas crecieron y una ola gigantesca se levantó detrás de mí, y supe que la decisión que había tomado podría tener consecuencias aún más terribles. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 6. El eco de las decisiones. Cuando recuperé la conciencia, el agua no me envolvía como esperaba. La arena estaba fría bajo mi espalda, y la brisa marina susurraba a mi alrededor. Abrí los ojos lentamente, tratando de enfocar mi visión. Sobre mí, el cielo estaba despejado, pero el aire aún se sentía cargado. Era como si el mar mismo estuviera expectante, esperando a que me levantara. «¡Mateo!», la voz de Luis resonó, tensando las cuerdas de mi ansiedad nuevamente. A mi lado, él se inclinaba, su rostro palidecido por el miedo. «¿Estás bien?», preguntó, su mano temblorosa tocando mi frente. «¿Qué pasó?», murmuré. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. «Te desmayaste, casi caes al agua». La preocupación en su mirada era palpable. «Dijiste cosas raras, hablaste con una mujer». El recuerdo de la figura surgió en mi mente, como un eco persistente que no podía ignorar. La mujer, su voz, la oferta, todo comenzaba a diluirse en la confusión. «No debí», empecé, pero un nudo se formó en mi garganta. «No debí acercarme». «Eso fue un instante, Mateo. Tienes que dejarlo atrás». «No sé ni por qué te atreviste a acercarte». Luis me ayudó a ponerme de pie, y aunque el mar seguía rugiendo, algo en su tono me calmó. «Pero…», las palabras traspasaban mi mente, golpeando con fuerza. Ella habló sobre el poder, la libertad, todo lo que siempre he querido. Era difícil distinguir si era el deseo o el miedo lo que aún burbujeaba en mi interior. «No importa lo que ofreciera, no vale la pena. Has escuchado las leyendas, ¿verdad? No son solo historias». La intensidad en su mirada me obligó a pensar. Aquella mujer no es una salvación, es una trampa. Mi mente giraba en torno a la advertencia de Luis, pero había un pequeño rincón de mí que aún anhelaba entender. ¿Y si era diferente? ¿Y si realmente había algo más esperando? Disparé un intento de justificar mis pensamientos. Luis respiró hondo, y en ese momento un silencio descendió sobre nosotros. Lo único que se oía eran las olas rompiendo con intensidad,
cada vez más cerca. Escucha, Mateo, podría no haber otro chance. Si la vuelves a ver, recuerda esto. El mar no es un amigo. Siempre exige algo a cambio. ¿Qué pasa si no la busco?, cuestioné, mirando hacia donde el océano se encontraba con el horizonte. ¿Vaya a dejarme en paz? Eso espero, respondió Luis, su voz un susurro. Pero las dudas aún daban vueltas en mi cabeza. De repente, un grito rompió el aire. Se sentía como si el mar estuviera clamando. Miré hacia el agua y vi una figura en el horizonte, una sombra que emergía y se acercaba rápidamente. «¡Luis, mira!», grité. Ambos encontramos nuestras voces ahogadas en el clamor de las olas. La figura se acercaba, y aunque quería creer que era solo una ilusión, el terror comenzó a apoderarse de mí al recordar la oferta de la mujer. «¿Es ella?», pregunté, el pánico arremetiendo en mi voz. El rostro de Luis se contorsionó en horror. «No lo sé, debemos irnos, ahora mismo». Sentí un tirón en mi pecho que no podía ignorar. Era como si el mar me susurraba, insistiendo en que había más en juego. Sin ninguna decisión que tomar esta vez, solo podía correr, empujado por la incertidumbre que se cernía sobre mí. Mientras retrocedíamos, supe que el eco de aquella promesa nunca se desvanecería por completo. «Esto no ha terminado», murmuré, a medida que el eco del mar se intensificaba detrás de nosotros. Capítulo 7. Las sombras del pasado. Corrimos hacia el sendero que nos llevaba de regreso al pueblo, nuestras pisadas marcando un ritmo frenético sobre la arena. La figura en el agua se desvaneció, pero su imagen seguía grabada en mi mente. La idea de enfrentarla de nuevo me espeluznaba, pero estaba segura de una cosa: no podía escapar de esta situación. «¿Por qué tienes que ser tan imprudente?», la voz de Luis cortaba el aire, enojada pero llena de miedo. «No podemos permitir que esa mujer te atraiga de nuevo. Escucha lo que te dije». Asentí, aún sin poder quitarme la sensación de que había algo más. «No estoy seguro de poder hacerlo. El eco me llama». Sentí que la arena apenas me iba a dejar ir, como si estuviera atrapado en algo más grande. Al llegar a la primera calle del pueblo, el bullicio y la calidez de las personas llenaban el aire. Sin embargo, la paz que solía encontrar entre ellos se había desvanecido. En su lugar, un temor palpable comenzaba a apoderarse de mí. Cerré mis ojos por un momento, tratando de recordar el rostro de la mujer, la forma en que sus ojos brillaban como las olas bajo el sol. Pero cada vez que trataba de concentrarme, veía su sonrisa, seductora y aterradora al mismo tiempo. «Mateo, tenemos que hablar con alguien», dijo Luis, llevándome hacia la taberna donde los pescadores intercambiaban historias. Allí, entre risas y cervezas, estaban los hombres que conocían la leyenda, los susurros del mar. «¿Has oído la historia del pescador que hizo un pacto?», preguntó Luis, sintiendo la tensión que emanaba de mí. «Quizás te ayude». «Sí», murmuré. El nombre de aquel hombre siempre había resonado con morbosidad en el pueblo. Un hombre al que el mar le había ofrecido fortuna a cambio de su alma. Había desaparecido una noche y jamás regresó. Cada vez que el viento soplaba, se decía que su grito podía escucharse entre las olas. «Eso es lo que te está esperando, Mateo», me dijo Luis. «No puedes cerrar los ojos ante esto. Tiene que haber una solución». Con el corazón acelerado, busqué a uno de los viejos pescadores que solía hablar de esos temas. Su barba canosa hacía eco de las historias que había oído de niño. «Don Ramón», lo llamé, acercándome con la necesidad de respuestas. El anciano levantó la vista, sus ojos estaban llenos de historias no contadas. «¿Qué ocurre, muchacho? ¿Sabes de alguna manera de romper un pacto?». La pregunta salió de mis labios como un grito ahogado. Él me miró con seriedad y luego rió entre dientes. «Los pactos con el mar no se rompen fácilmente, niño. Tienes que estar dispuesto a sacrificar algo valioso». La idea de sacrificar algo relevante me heló la sangre. «¿Qué tipo de sacrificio?», insistí. Don Ramón se cruzó de brazos. «No puedo decirte, cada caso es diferente.
Pero si tienes un pacto, el mar lo querrá cobrar. El peso de sus palabras me aplastó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Qué podría ofrecer? ¿Era mi libertad la que realmente buscaba? Mientras pensaba en la respuesta, un grito desgarrador resonó desde la playa. Todos nos miramos, asustados. Corriendo hacia afuera, encontramos a un grupo de personas reunidos alrededor de un lugar en la arena. Mi corazón se detuvo cuando vi que Luis se adelantó. «¡Luis, no!», grité, pero él no pareció escuchar. «¿Qué pasa?», pregunté, empujando a la multitud. Lo que vi a continuación me heló la sangre. En el suelo, donde el agua había dejado su huella, había algo. Un objeto oscuro brillaba como el carbón sobre la arena blanca. No era solo algo inanimado, parecía un recuerdo. Esto es mío», susurré, sin saber si eso me aterraba más que la idea del pacto. Mientras la multitud estallaba en murmullos, entendí que no solo debía enfrentar al mar, también tendría que enfrentarse a mi propio eco. Capítulo 8. El eco de la verdad. No podía apartar la vista del objeto en la arena. Era un medallón, uno que había pertenecido a mi madre. La sorpresa y el miedo se agolpaban en mi pecho, como un mar embravecido. ¿Qué hacía eso aquí? ¿Cómo había llegado hasta la playa? Me sentí atrapado entre el deseo de tocarlo y la necesidad de alejarme. Luis se acercó, su rostro reflejando confusión y curiosidad. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. «No», logré murmurar. Esto es mío, pero no debería estar aquí». Don Ramón se acercó también. Sus ojos se iluminaron con un conocimiento oscuro. «El mar no presenta algo sin razón. Debes escuchar lo que intenta decirte», sugirió. Me encorvé hacia el medallón, la arena fría acariciando mis dedos. La joya tenía un brillo peculiar, casi hipnótico. Cada vez que la miraba, parecía susurrar secretos antiguos. «No lo toques», exclamó Luis, advirtiendo mi movimiento. «No sabes qué puede pasar». La advertencia resonó en mi mente, pero la necesidad de conectar con mi pasado era más fuerte. Agaché la cabeza y lo sostuve entre mis manos. En ese instante, todo se oscureció. La multitud a mi alrededor se desvaneció y el sonido del oleaje se volvió ensordecedor. Frente a mí, la figura de la mujer emergió de las olas, su sonrisa transformándose en una mueca. «¿Te recuerda, Mateo? Es solo el comienzo», dijo con una voz que erizaba mi piel. Los recuerdos inundaron mi mente, momentos perdidos, risas llenas de vida y el dolor que había tratado de olvidar. «No», grité, alzando la voz contra ella, «no me llames, ya no puedo volver». Pero dentro de mí, el eco seguía resonando, más fuerte. La figura se acercó, su presencia absorbía la luz a mi alrededor. «El mar te ha reclamado, y con él tu familia. Tienes que decidir». De repente, el mar comenzó a agitarse, las olas chocaban con fuerza y el viento se tornó violento. El pánico llenó mi ser. «No quiero nada de esto, quiero mi vida de vuelta», respondí, la desesperación tiñendo mis palabras. «Pero el precio será alto», dijo la mujer, con tono suave, como si se regocijara con mi sufrimiento. «El mar pide un sacrificio». La multitud regresó, como un eco lejano, mirándome fijamente, esperando mi reacción. «¿Qué tipo de sacrificio?», demandé, sintiendo que la calma y la razón se desvanecían en su mirada ansiosa. «Lo que amas más, lo que te define, debes elegir». En mi mente, imágenes de mis seres queridos pasaron como sombras, mi madre, mi padre, amigos que había perdido en el camino. El mar estaba dispuesto a llevarse algo, y yo tenía que decidir. Fue en ese momento cuando comprendí que no podía permitirme perder más. No solo mi libertad estaba en juego, sino la esperanza de un futuro. «No, no les haré daño»,
susurré, más a mí mismo que a la figura. La mujer se rió, pero su risa era fría y distante. Elige rápido, Mateo. El tiempo se agota. Sentí el aire a mis espaldas y supe que debía hacer algo. Comencé a retroceder, alejándome de la orilla. Deja de atormentarme, te enfrentaré y no te dejaré jugar con mi vida. El mar rugió violentamente, como si estuviera desafiándome. Entonces todo se tornó negro. La arena se desvaneció, el mar se aquietó y la figura desapareció, dejándome solo con un vacío abrumador. Me levanté de golpe, jadeando. ¿Qué significaba eso? ¿Acababa de perder la batalla? La multitud me miraba y el tiempo parecía haberse congelado. «¿Mateo, qué pasó?», preguntó Luis, su rostro lleno de preocupación. «No tengo idea, pero sé que no puedo quedarme aquí», respondí, el sudor cubriendo mi frente. «Debo enfrentar esto o nunca estaré a salvo». Con una determinación renovada, supe que debía adentrarme en el mar, no para sucumbir ante él, sino para encontrar la verdad que me había sido arrebatada. Los ecos del pasado seguían resonando. Pero, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para recuperar lo que era mío? Mientras me giraba hacia la orilla, una oleada de desafío me envolvió. Estaba a punto de enfrentar la verdad que había evitado tanto tiempo. Capítulo 9. La corriente del olvido. Avancé hacia el mar, las olas golpeando mis piernas. Cada paso que daba parecía arrastrarme más cerca de la profundidad, pero también me sentía más fuerte, más decidido. La imagen de la mujer seguía acechando en mi mente, como una sombra que no podía sacudirme. «Mateo, no puedes hacerlo», gritó Luis. Su voz se perdía en el vaivén del agua. «Vuelve aquí». Me giré un momento, pero su rostro reflejaba solo impotencia y miedo. No era el lugar para ser débil. En ese instante recordé lo que había perdido, lo que había dejado atrás. La idea de volver a estar perdido, de permitir que el mar reclamara más de mí, me llenó de furia. Las olas chocaron más fuerte, pero no cesé mi avance. La fría brisa del mar me golpeaba el rostro, despertando cada sentido. A medida que entraba más hondo, el medallón brillaba en mi mano, como un faro, guiándome hacia lo desconocido. «Si el mar quiere una parte de mí, la encontrará», murmuré, mientras las olas me cubrían hasta las rodillas. Las corrientes comenzaron a remolinarse. Las aguas se volvían más oscuras a medida que me adentraba, como si estuviera cruzando un umbral hacia otro mundo. De repente, las olas se encresparon, las figuras de mis seres queridos comenzaron a aparecer entre ellas, emergiendo de lo profundo. «¡No!», grité, temiendo que el mar me reclamara, pero sus rostros eran familiares, la mirada llena de anhelos y dulzura. Sentí que mi corazón se estrujaba. «No dejaremos que te lo lleve», exclamó la sombra de mi madre. ¿Era esto una ilusión o un intento del mar de atraparme en sus garras una vez más? El pánico corrió por mis venas, pero la fuerza de mis recuerdos me empujaba a avanzar. «No debo perderlos de nuevo, no puedo», respondí, recordando la risa que una vez había llenado mi hogar. El mar tembló alrededor de mí y sentí cómo la corriente intentaba arrastrarme. «Si me dejas, nunca volveré», grité, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Las figuras se desvanecieron, pero sus miradas permanecieron en mí, llenas de esperanza y amor. Ya no podía retroceder. Busqué en mi memoria lo que el medallón significaba, lo que mi madre había querido darme. Con un profundo respiro, posé la joya sobre mi corazón. «No tengo miedo», dije, mi voz resonando en la tormenta de olas. La mujer del mar apareció de nuevo. Esta vez, su sonrisa era un desafío. «¿Listo para hacer un pacto?», preguntó, su tono seductor y oscuro. «¿Un pacto? ¿Qué tipo de pacto?». Me sentí atrapado entre la curiosidad y la desconfianza.
lo que deseas a cambio de lo que amas, una vida por otra, no hay vuelta atrás. La imagen de mis padres me recorrió de nuevo, y sentí el peso de sus recuerdos. ¿No puedo sacrificar a los que amo? ¿No hay otra opción? Siempre hay un precio, Mateo. La figura se acercó, el oleaje enfurecido a su alrededor. Lo sabías desde el principio. Antes de que pudiera responder, la corriente me susurró. Había algo dentro de mí que respondía a aquella elección. Mi corazón latía con fuerza. No puedo permitirme perderlos. Haré lo que sea para protegerlos y para recordar lo que soy. La mujer estalló en una risa sibilante. Entonces acepta lo inevitable. Las aguas comenzaron a girar violentamente a mi alrededor, y comprendí que el sacrificio podría no ser físico, sino algo mucho más profundo. Entonces, de repente, me dieron ganas de correr y buscar a los que amaba. Con un grito poderoso, salí de la corriente y volví a la orilla. Inhalé con fuerza, con la sensación de haber escurrido entre los dedos una oportunidad. Pero con la determinación ahora vivo en mí, sabía que volvería al mar. Necesitaba descubrir lo que realmente significaba esa oferta, pronto. El eco de la verdad seguía resonando, y con él la promesa de un nuevo reto. Estaba más cerca de la respuesta, pero también de un peligro desconocido. Una sombra se cernía sobre mi futuro, y estaba decidido a enfrentarlo. El mar seguía rugiendo cuando finalmente regresé a la costa. Mi corazón latía con fuerza, resonando con la intensidad de cada ola que rompía en la orilla. ¿Qué hice?, murmuré, mientras el eco de mis decisiones pasadas perduraba en mí como una sombra. Luis corrió hacia mí, con el rostro agitado. «Mateo, ¿estás bien? Te vi zambullirte en el agua y pensé que te habías perdido». Su preocupación era palpable, y en su mirada veía el reflejo de mis propios temores. «No estoy bien, no sé qué hacer», respondí, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. Ella, la mujer del mar, ofreció un pacto. Podía ver la incomprensión crecer en los ojos de mi amigo. Me dije que al menos debía arriesgarme, pero ahora no sabía cómo expresar el horror de lo que había experimentado. Dijiste que no ibas a dejar que te atrapara. No puedes caer en eso, Mateo. El mar no entrega nada sin un precio, insistió Luis, con la voz cargada de la urgencia de lo vivido. Pero, ¿y si el precio es lo que realmente soy? Estaba allí, en el agua, recordando quién era. El medallón me conmovió. Necesito entenderlo todo. Cada parte de mí quería ser fuerte, pero la incertidumbre me invadía. Luis cerró los ojos como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No puedes mirar atrás. El miedo y el deseo son peligrosos. Debes mantenerte firme. Hay cosas que el mar se llevará si no te mantienes alerta. Su advertencia caló hondo en mí, pero aún así, el crujido del mar parecía llamarme desde la distancia. Días pasaron y las noches se volvían cada vez más pesadas. Sin importar cuánto intentara evitarlo, la melodía seguía resonando en mi mente. Era un canto que me susurraba secretos y promesas perdidas, un eco de lo que prometía, pero también de lo que podría tomarme. Sabía que no podía dejarlo así. Una tarde decidí regresar a la playa en busca de respuestas. El sol comenzaba a descender, pintando el horizonte de tonos naranjas. Al llegar al agua, el miedo se mezclaba con la curiosidad. Pero esta vez me sentía diferente. Había una misión que empujaba mis pasos. «¡Vine a buscarte!», grité al mar, sintiendo cómo el viento arremolinaría mis palabras. Un silencio se cernió por un momento, y luego, como si el océano hubiera respondido a mi desafío, las olas comenzaron a agitarse. La figura apareció entre la espuma, con sus ojos brillantes como estrellas en la oscuridad. «Te estaba esperando, Mateo»,
dijo con un tono que ahora me sonaba inquietante. ¿Has decidido lo que estás dispuesto a sacrificar? El impulso de retroceder golpeó en mi pecho. No te dejaré tomar nada más, respondí con firmeza, aunque sentía que mi voz titubeaba. El mar puede llevarse mi miedo, mis anhelos, pero no lo haré a costa de mi familia. Mi vida es mía, no tuya. La figura sonrió, pero su expresión era de decepción. El miedo es lo que realmente arrebatas. A medida que lo enfrentas, te vuelve más débil. Sin embargo, lo que no comprendes es que el tiempo se agota. Te he dado oportunidades. Ahora, lo que dejes atrás no volverá. El mar rugió con fuerza, llevando consigo la amenaza de algo oscuro. El pánico se encendió en mi pecho, y por un breve momento pensé que podría perder el control nuevamente. Pero de pronto, un destello de valentía iluminó mi interior. Tal vez este mar no sea un amigo, pero no estoy dispuesto a dejarme llevar. Seguro que la respuesta no está dentro de mí. No quiero poder, lo que quiero es significado. Grité, sintiendo una oleada de determinación al subrayar cada palabra. Las olas respondieron, retumbando con fuerza a mi alrededor. «Eso es lo que quieres», dijo ella, su voz igual de hipnótica y distante. Entonces, una niebla oscura emergió de las profundidades. Pero el mar siempre exige un precio. Debes actuar con valentía y determinación. Las palabras resonaron en mi corazón. Sabía que no podía permitir que el miedo me controlara. Voy a enfrentar lo que me quitaste. Haré lo necesario para recordar. Con esas palabras sentí una conexión visceral con el océano, una aceptación del desafío. De repente, la figura de la mujer comenzó a disolverse, arrastrada por las mismas olas que una vez trató de atrapar todo lo que amaba. Volverás, Mateo. El mar no olvida. El tiempo es un ciclo interminable. Con su eco resonando en mi mente, agua salada se deslizó por mis mejillas, y supe que este capítulo no había terminado. La incertidumbre seguiría presente, pero la verdad se iluminaba frente a mí. Me di la vuelta y caminé hacia la costa, sintiendo la arena aplastando bajo mis pies. Sabía que el pacto no había sido totalmente deshecho, y que el mar seguiría llamándome. Pero en mi interior también sabía que siempre habría una fuerza del otro lado, luchando por dar sentido a esa eterna búsqueda. Nunca he vuelto a mirar el mar de la misma manera. A veces me pregunto si el hechizo se había roto por completo. Pero principalmente me esfuerzo por recordar lo que es verdaderamente importante, y eso es suficiente para seguir adelante. El eco de aquel pacto continúa, pero he aprendido a enfrentar mis propias sombras.